Buenas tardes. Como cada día jueves, estamos nuevamente conectados a través de Facebook Live para compartir con ustedes la palabra del Señor, la que en esta tarde se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 12 y 13, donde dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Quiero compartir con ustedes una palabra que habla de que no importa en el contexto, en la circunstancia o en los tiempos que vivamos, cada uno de nosotros escoge ser quien es. Es cierto que el ser humano es comunitario por naturaleza, que solo puede vivir en el sentido amplio de la palabra cuando vive en una interacción con Dios y con sus semejantes. También debemos reconocer que el ambiente que nos rodea de alguna manera contribuye a ser quienes somos. Sin embargo, por más que el ambiente contribuya a ser quienes somos, cada uno de nosotros determina quién ser o cómo ser en la vida. Cada uno de nosotros escoge decir la verdad o decir. Cada uno de nosotros puede escoger ser fiel o desleal, genuino o hipócrita. Siempre, por más que el ambiente que nos rodee contribuya a ser quienes somos, siempre hay un punto en nuestras vidas que determinamos nosotros mismos ser quienes somos. Yo quiero en esta tarde compartirle, en primer lugar, 3 ejemplos de personas que aparecen en las Escrituras que, viviendo en un ambiente social, familiar, espiritualmente favorables para desarrollarse y convertirse en personas de acuerdo al plan y al propósito divino, decidieron desobedecer y caminar en el sentido contrario a lo que otras personas o el ambiente donde estaban lo podían impulsar a ser mejores personas. El primer ejemplo que nos entrega la Escritura son los hijos de Samuel. En 1 Samuel capítulo 8, los primeros 2 versículos encontramos que Samuel, ya siendo un hombre anciano y no pudiendo realizar sus tareas de juez, le encarga ese trabajo a sus hijos. Y la Escritura dice claramente que sus hijos no siguieron su ejemplo, sino que se dejaron sobornar y ejercieron la justicia corruptamente. Samuel fue un hombre de principios sólidos, un hombre de Dios. Sin embargo, sus hijos, criados en un ambiente espiritualmente favorable, decidieron no seguir el ejemplo de su padre. Un segundo ejemplo de personas que, teniendo o viviendo en un ambiente favorable para desarrollarse y convertirse en personas de bien, decidieron caminar en sentido contrario, es Judas Iscariote. Judas Iscariote estuvo 3 años de seminario bíblico intensivo con el maestro de maestros. 3 años en que él
lo vio obrar milagros, 3 años en que pudo evaluar su carácter, pudo discernir el amor, la bondad en la persona de Jesús. Sin embargo, él, siguiendo al hombre más honesto que ha existido y estando con él permanentemente, decidió convertirse en ladrón y murió como ladrón. En Juan capítulo 12 vemos cómo él cuestiona a María, la hermana de Lázaro, que viene a derramar sobre el Señor un perfume carísimo, y cuestiona diciendo que ese perfume podía haberse vendido a los pobres. Y sin embargo, el mismo evangelista Juan dice que Judas no estaba preocupado en realidad de los pobres porque era ladrón, y que él, de la plata que el maestro le daba a guardar, de esa plata él robaba. ¿Se imagina usted una persona en ese ambiente, estando todos los días a los pies del maestro, decide ser un ladrón y morir como uno de ellos? Un tercer ejemplo de personas que vivían en un ambiente espiritualmente favorable, pero que decidieron desobedecer, fue Ananías y Zafira. En el capítulo 5 de ellos vemos cómo este matrimonio deciden ponerse de acuerdo para engañar al apóstol Pedro. Dos personas que eran miembros de la iglesia, podríamos decir, más espiritual del mundo, cuyo pastor era Pedro, uno que había estado personalmente con Jesús. Entre los miembros estaban los apóstoles, entre las mujeres de la iglesia estaban María, la madre del Señor, María Magdalena. Y en medio de ese ambiente espiritual donde los hermanos podían orar y la tierra hasta temblar, sin embargo, 2 miembros mueren por decir mentiras. Ahí podemos ver nosotros que uno puede estar rodeado de un ambiente favorable para crecer, para desarrollarse, para comprometerse. Y sin embargo, es uno mismo que decide ser quien es. En contrario, quiero mostrarle 3 ejemplos de personas que vivían en un ambiente social, familiar y espiritualmente desfavorable. Sin embargo, a pesar de eso, decidieron obedecer los principios de Dios. Primer ejemplo, Noé. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis que la tierra estaba llena de violencia y que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Sin embargo, el versículo 8 del capítulo 6 dice: pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. En otras palabras, Noé era diferente. Tenía todas las justificaciones para ser igual que los demás, para actuar igual que los demás. Sin embargo, él decidió ser diferente, caminar en sentido contrario, nadar en contra de la corriente. Decidió ser diferente. Un segundo ejemplo de personas que vivían en un ambiente desfavorable, pero que decidieron servir a Dios con honestidad. Lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 22, donde el apóstol Pablo le envía saludos a los hermanos de Filipos, especialmente saludos de los hermanos de la casa del emperador. O sea que en la casa del emperador romano había un grupo de hombres y mujeres que servían a Dios. Usted puede imaginarse el tipo de cosas que tenían que ver, vivir y experimentar en la casa del emperador romano. Todos ellos, sin faltar ninguno, fueron modelos de corrupción, de vidas deleznables. No solo el asesinato era pan de cada día, sino la corrupción y todo tipo
de males morales. Sin embargo, en ese ambiente, en esa casa, habían personas que, a pesar del ambiente en que trabajaban, habían personas que servían a Dios. Y por último, el texto que leímos nos muestra la iglesia de Pérgamo. En Pérgamo había, hermanos, un culto idolátrico a un dios llamado Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina y cuyo símbolo era la serpiente. Usted sabe que en la Biblia la serpiente simboliza al diablo, a Satanás. Podríamos decir que en Pérgamo había un culto idolátrico al mismo diablo. Con razón, Jesús le dice al ángel, le dice a Juan para que le diga al ángel de la iglesia de Pérgamo, al pastor de la iglesia de Pérgamo: sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Una iglesia vive donde Satanás tiene su trono. Alguna vez, equivocadamente, entendía que esta expresión del Señor parecía un reproche a la iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo y volviendo a releer la Escritura, me di cuenta de que no es un reproche, es un reconocimiento. Había gente que, a pesar de vivir rodeada por un culto idolátrico, había gente en una iglesia, en la iglesia de Pérgamo, gente que era fiel al nombre del Señor. Es más, en medio de la persecución, cuando incluso uno de sus líderes había sido asesinado, la iglesia no renunció, no retrocedió. La iglesia se mantuvo fiel. Allí vuelve a decir en el versículo 13, vuelve a decir: allí donde Satanás vive. En consecuencia, por más que el ambiente en que vivamos, por más que el ambiente donde trabajemos sea un ambiente desfavorable, por más que a veces vivamos rodeados de buena familia, de gente que nos impulse a ser mejores, por más que nos hayamos criado o hayamos criado a nuestros hijos en los principios divinos, o nuestros padres nos hayan criado a nosotros en la iglesia, finalmente cada uno de nosotros decide ser quien es. Es cierto, la psicología moderna hoy en día puede encontrarle explicación a todos nuestra manera de actuar. Sin embargo, por lo que hemos visto esta tarde en la Biblia, no importa dónde, cómo usted se haya criado, quiénes fueron sus padres, cuál es el contexto en que se crió, cuál es el contexto de la iglesia donde usted está, cuál es el contexto de su hogar, el trabajo donde usted está. Cada uno de nosotros es como nosotros mismos decidimos ser. Y es tiempo de dejar de echarle la culpa a los demás, al pastor, al ambiente, a la población donde nacimos, al colegio donde fuimos, o las experiencias que hemos vivido. Hoy somos lo que cada uno de nosotros decidimos ser. Podemos escoger ser en medio de este mundo, como decía la palabra el día martes, ser luminares en medio de un mundo que vive cada día más lejos de Dios. Podemos escoger ser personas de bien cuando el vecino de al lado a lo mejor quiere ser deshonesto. No importa que el de al lado sea como él quiera ser. No importa. Yo decido quién ser. Como Noé,
como la iglesia de Pérgamo o como los hermanos en la casa del emperador. Usted decide. Vamos a tener un tiempo de oración. La hermana Gemita Gutiérrez pide que oremos por don Juvenal Rubio. Tiene una enfermedad grave. Por Margarita Aracena. Por Cecilia y su esposo Luis. Por los hermanos Opaso vamos a orar. Allí donde usted está, y puede inclinar su cabeza, y nos ponemos de acuerdo. Dijo el Señor que en el acuerdo hay poder. Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, Él promete responder a nuestras oraciones. Señor, en esta hora nos unimos para orar delante de ti, Señor. Para pedirte de manera muy especial por Juvenal y por Margarita. Tú sabes quiénes son. Tú los creaste a ellos, Señor. Sabes cómo funciona cada uno de sus órganos. Tú sabes el mal que les aqueja en este momento. Y te pedimos que lleves hasta donde ellos están un acto de amor, de misericordia, de bondad, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Toca sus vidas, Señor. Te pedimos que no solo los sanes, ¿por qué no, Señor, también los regeneres y transformes para que en el tiempo en que tú los lleves a tu presencia, ellos puedan llegar ahí? Oramos por Cecilia y su esposo Luis y por nuestros hermanos Opaso. Oramos para que tú les fortalezcas, para que tú les animes, Señor, para que tu gracia les levante cada día, Señor. Y en estos tiempos en que vivimos tan difíciles, podamos ver tu mano gloriosa obrando en sus vidas. Oramos por cada uno de los hermanos de la iglesia, por los pastores, Señor, de manera especial, por el pastor Arturo, por su esposa, para que tu gracia también les guarde, Señor, en estos tiempos, y coloca en sus vidas una palabra, una gracia tuya, Señor, para compartir con el pueblo tuyo, Señor. Te damos gracias, exaltamos tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Saludos de mi esposa, Mali Muñoz. También les quiero pedir que estemos orando por ella. No ha estado muy bien de su salud. Hay algunas situaciones que requieren a veces no solo la intervención de un médico, sino la intervención del Señor. Saludamos a todos, a quienes nos siguen en esta página, en cada transmisión, a nuestros hermanos de la iglesia haitiana, a los hermanos de Puerto Montt que también siguen las transmisiones, a nuestro hermano Feliciano, al hermano Esteban Aguilar, también a la hermana Sandra Vargas, que siempre me tira algunos piropos por Facebook. Que el Señor les bendiga y prospere en nuestro deseo, y seguramente lo veremos realizado para la gloria y honra del Señor.